Y acá seguimos en el Club de los Optimistas todos los miércoles a las 4 p.m. por www.montevideonight.com.uy. Y aquí estamos junto a Diana García, que nos va a decir cuáles son los medios que ustedes tienen para comunicarse con nosotras. Nuevamente se los voy a decir porque... Somos porfiadas, insistentes y aparentemente obsesivas. También. No puede escapar de nosotras. No, además digo, por ahí el que se engancha ahora... Claro, que de repente perdieron el hermoso bloque anterior donde estuvimos hablando del síndrome de Peter Pan. Bueno, por Facebook, Psicología Positiva Uruguay o el Club de los Optimistas. Nos pueden seguir también vía Twitter, @optimistasmn con mayúscula. Se pueden comunicar a través del 2900-0996 o también a través de elclub@montevideonight.com.uy, que lo abrí milagrosamente porque yo tengo el mío y que también se los voy a pasar por las dudas. vienagarcia@montevideonight.com.uy. También me pueden mandar un mail ahí, que entro más seguido que al otro. Y bueno, tenía como muchas cosas de Twitter en realidad. Pero estaría bueno que nos manden algún mail con alguna historia, ¿no? También, alguna anécdota. Si alguna vez se enfrentaron a algún Peter Pan por ahí. Yo creo que sí. ¿Quién no se enfrentó a un Peter Pan? Sin duda. Yo creo que más de uno tengo en la lista ya de Peter Pan. Yo tengo una consultante en mente que esa seguro que se enfrentó con un Peter Pan, pero sí, convencidísima. Bueno, en este bloque, como le habíamos anunciado, íbamos a hablar de el síndrome de Wendy. Y no es Wendy Zulka. No, Wendy, como el personaje, obviamente, de Peter Pan, que después también les trajimos un análisis de la obra, digamos un análisis psicológico, porque más allá de la película de Disney, Peter Pan nace de un libro. O sea, vieron que Disney siempre agarra historias y, bueno, va haciendo su propia versión. Pero, en realidad, si nos ponemos a analizar, es bastante profundo los personajes de Peter y Wendy. Bueno, vamos a arrancar con Wendy. ¿Qué es lo que caracteriza a una Wendy? A ver. Que usualmente las Wendy son mujeres, vamos a aclarar también, Sí. así como los Peter son hombres, usualmente las Wendy son mujeres. Sería como la otra cara, ¿no? La otra cara. Bueno, son personas, mujeres, que sienten miedo al rechazo, miedo al abandono, un deseo absolutamente gigantesco de complacer a los demás y, por supuesto, sobre todo, a su propia pareja. Estas son algunas de las causas que se encuentran tras este llamado síndrome de Wendy. Es una conducta compleja que a simple vista uno podría decir que esto no es una patología. Pero analizando un poquito más profundo, sí tiene consecuencias negativas para la persona. Porque claro, estamos ante el asunto de que si uno vive tan excesivamente hacia el otro, obviamente tarde o temprano vamos a tener que sufrir las consecuencias de ese sacrificio tan tremendo, tan abnegado. Por supuesto que el síndrome de Wendy está asociado a lo que es el síndrome de Peter Pan, que, como habíamos dicho, había sido descrito por el autor Dan Keeley en 1983, que tiene que ver con estos hombres que no pueden crecer, como les habíamos hablado en el bloque anterior, iba a decir en el capítulo anterior, como si fuera un libro mío. Wendy es aquella mujer que se encuentra detrás de un Peter Pan. Y tras un Peter Pan siempre tiene que haber una persona que se encargue de él. O sea, es como que una relación de dependencia, ¿no? Sí. Uno se necesita del otro. Peter Pan no existe si hay una Wendy que lo banque, básicamente. Y es frecuente que madres Wendy, por así decirlo, generen hijos Peter. Ay, por favor, y hacemos una familia de Wendy y Peter. Claro, porque se va repitiendo este patrón, ¿no? Yo te doy tanto, te cuido tanto, que bueno, que obviamente esa dependencia, bueno, respondiendo a la pregunta que me has dicho, acá vemos que sí, a veces esa sobreprotección también puede generar un Peter. Mira. Bueno, el síndrome de Wendy se podría definir como el conjunto de conductas que realiza una persona por miedo al rechazo, por necesidad de sentirse aceptada, respaldada y por temor a que nadie la desee. En definitiva, es una necesidad de seguridad. Si vemos también, Wendy es bastante insegura, igual que Peter. En eso, sí. En eso. Cuando el sujeto, o en este caso la mujer, actúa como padre o madre en su pareja o con la gente más próxima, los libera a los otros de las responsabilidades, podemos hablar de una Wendy. En este sentido, esas personas que se adelantan a tus necesidades, como que siempre están ahí, fijándote qué es lo que necesitas, en qué pueden ayudarte, qué puedo hacer, a la mente. ¿Qué puedo hacer por vos? No, de repente, claro, esa abnegación absoluta por el otro, que claro, termina absorbiendo absolutamente a la persona.
Estas conductas de Wendy se dan tanto dentro del núcleo familiar como también en las relaciones con otras personas, amigos, parejas, de repente compañeros de trabajo. La madre que despierta todos los días a su hijo para que no llegue tarde a la universidad, aquella que le hace los deberes, le resume las lecciones, subraya los apuntes, o también la esposa que asume todas las responsabilidades domésticas y es como se una desvive. sometida, ¿Sí? Esta mujer Wendy. Pobre Wendy. Es una Y encima si se llega a llamar Wendy, en serio. Es muy fuerte. Muy fuerte. Aunque en realidad Wendy es una palabra linda, porque aparentemente Wendy viene del to wend, que es como el alejamiento, es la independencia en realidad. Y después cuando hablemos en análisis de la obra, vamos a ver que Wendy en realidad era una persona independiente que quería crecer. Pero Se en cruza con un Peter. Pero bueno, cuando estás con Peter, te convertís en una persona abnegada y no está bueno. Claro, yo lo que, traducido a mis términos, me parece que es como las piezas del puzzle que encastran, justo, Ujú, ¿no? ujú. Por un lado, el síndrome de Peter Pan, ¿no? Esta persona que es inmadura, como en cierta forma dependiente, ¿no? Y por otro lado, el síndrome de Wendy, que sería esa persona que es, que es sacrificada por el otro, ¿no? Ujú. Asume responsabilidades que no son propias en muchos casos, ¿no? Claro. Así, claro, es como justito. Caen, Sí, sí, sí. caen los dos. Uno Claro, sería como la pareja de la histérica con el obsesivo. con el obsesivo, ¿no? Sí, que sí, en algún punto. decíamos, Que ella todo el tiempo insatisfecha y él constantemente tratando de llenar ese vacío. Sí. Bueno, por supuesto que las Wendys no solamente son así. Y seguimos acá. También En No Todo es Malo. La propuesta de todos los jueves. asumen todas las responsabilidades, y bueno, están siempre ahí, atentos totalmente a las necesidades del otro. Las conductas que más destacan a una Wendy serían las siguientes. Primero, ellas necesitan sentirse imprescindibles. O sea, necesitan sentirse absolutamente necesarias en la vida de la otra persona. Quizás por ahí también juega un poco su autoestima. Malinterpretan Sí. que el amor solamente es sacrificio y resignación. Como que si no hay sacrificio, si uno no se entrega absolutamente a la otra persona, evidentemente no va a funcionar. O sea, ellas sienten que el amor es sacrificio. Es así. Por supuesto que también tratan de evitar a toda costa que su pareja se enfade. O sea, tratan de dejar todo tranquilo, ¿no? Toda la casa armoniosa, quieren dejar al otro contento y terminan, haciendo cosas que realmente no son o sea, son mujeres como un poco vulnerables, ¿no? Como un poco, Ujú. me parece a mí, por lo que estabas diciendo. Sí, por supuesto que son vulnerables. Vulnerables y también como esa necesidad absoluta de que el otro esté contento. También, a costa de lo que sea, ¿no? Incluso su propia felicidad. Por supuesto que también insisten en hacer cosas por la otra persona. No, deja, yo te traigo el vasito de agua. No, deja, yo te cocino. Y no, deja. Ahora, ¿son solamente así con sus parejas? No, O sea, en lo todos que sus habíamos hablado. vínculos. Con todos los vínculos. Con compañeros. Vos, perdóname, lo que pasa, viste, que acá Rubén Te me Vázquez, distraes. tengo que decirlo al aire, acá, viste, jefe Rubén está Vázquez. hablando, Rubén. Nos está hablando y bueno, Un beso para Rubén. Rubén, te mando un beso, te quiero mucho, pero estoy al aire, viste. Estamos trabajando, o por lo menos haciendo que trabajamos. Bueno, también ellas piden perdón por todo aquello que no se hizo como supuestamente debió hacerse. O sea, se sienten culpables habitualmente por cosas que en realidad no corresponden. O sea, que sentirse cargan con culpables. mochilas ajenas. También, claro. Por en esta necesidad de siempre dejar al otro contento, claro, se responsabilizan por cosas que en Y realidad si no lo dejan contento, se frustran. se frustran y claro, y tienen miedo, porque eso qué quiere decir, que me van a dejar, Claro. que no me quieren, que me rechazan. Ahí es O donde sea, en ese punto quizás coinciden los dos, como miedo también o falta de amor en algún punto, ¿no? Ujú. Querer, solamente que en el caso de los hombres, ¿no? Que tienen lo que sería el síndrome de Peter Pan, en lugar de satisfacer al otro, lo que hacen es Tratar de satisfacerse a sí mismos. y culparlo y son egoístas. Claro, y las Wendys tratan de satisfacer al otro totalmente. Por eso te digo que, claro, como decías vos, son como piezas de un puzzle que encajan a la perfección.
Y bueno, ojo con generar hijos Peters o Wendy's. porque se reproducen y después andan, uno va caminando por 18 de julio. A Peter Pan volando ahí de la mano con Wendy. Bueno, Vamos a ponernos serias, un día. todo mal, todo. Bueno, hay una necesidad imperiosa de cuidar a su pareja como si fuera un niño. Y necesita como ser la madre en esa relación de pareja. Totalmente rescatadora, absorbente. Absorbente en el sentido que quiere estar en todos los detalles y dejar todo el mundo contento y anticiparse a sus deseos. Para hablar de un verdadero síndrome de Wendy, es preciso tener en cuenta que todas estas acciones que nosotras les estábamos contando se basan en miedo al abandono. Persisten a lo largo del tiempo, ¿no? Se dan desde que uno empieza a ser chiquita, o adolescencia temprana, y se sigue. Pero no estamos hablando de una inmadurez tan grave como en el caso de los hombres. Quizás no es que no sea menos grave, claro. Creo que es diferente. Porque, a ver... Va por otra siempre línea. digo lo mismo, todos los extremos son malos. Porque podemos decir, es horrible ser 100% egoísta, pero me parece a mí también horrible 100% vivir para los demás. Claro, muy sacrificado. Porque además, digamos, ¿cuál es el mensaje que vos le das a tu autoestima cuando vivís todo el tiempo para los otros? Que vos no sos importante. Claro. Entonces, al vos no sentirte importante, dejás que te sucedan cosas que de repente no son justas. Aceptás abusos, no podés poner límites, la gente en algún punto... Todos creo que tenemos eso de que nos abusamos un poco de la bondad a veces. Sí, uno va hasta donde hasta siempre donde la tira otra de la persona Claro. le permita. Exacto, entonces se van perdiendo a sí mismas en esta satisfacción absoluta del otro. Y por eso me parece que, digamos, las dos son negativas, pero a su manera distinta. Una por exceso de egoísmo y otra por exceso de abnegación, por así decirlo. El síndrome de Wendy no depende de un solo factor. Surgiría por un conjunto de variables, como el cuidado recibido cuando eran pequeñas, cómo las educaron, cómo las criaron en ese sentido, su propia personalidad y las circunstancias que tuvieron que vivir. Vieron que en este tema de los trastornos o síndromes psicológicos siempre hay varios factores incluidos, ¿no? Sí, no pero es solamente... a grandes rasgos... sería todo esto, o sea, una conjunción de educación, cuidado en exceso o por defecto, o sea, que no que sea menor, la propia personalidad de uno y ciertas situaciones que se puedan llegar a suscitar, ¿no? Porque también, por ejemplo, si uno de pequeño se ve reforzado con determinada conducta, es como probable que lo siga haciendo cuando es adulto. Por ejemplo, si la niña Wendy, por así decirlo, nota que su madre está más contenta cuando ella le limpia toda la casa y le hace de comer o le lleva el desayuno a la cama, seguramente va a reforzarse esa actitud porque ve que tiene un amor, un cariño del otro lado. Claro, las cosas empiezan a salir de control. Eso se asocia mucho a la corriente de conductismo. Como todo lo que todo el comportamiento así que se aprende. Digamos, claro, así es que uno lo aprende también, esas conductas las vas, adquiriendo inconscientemente, después vas repitiéndolo. Pero si vos te das cuenta de que es como si fuéramos un animalito en ese sentido, si vos te das cuenta que tenés un premio por determinada conducta, en algún punto lo vas a seguir repitiendo. Lo que pasa que hay algunas conductas que tienen sentido en su contexto, las sacás de ahí y ya no tiene tanto sentido. Porque de repente que un día le lleves el desayuno a la cama a tu madre, a tu pareja, está todo bien. No quiere decir que se lo lleves todos los días. No, claro, o que vos no comas para que tu pareja sí. Por ejemplo. Ay, por favor. Bueno, pero es que hay mujeres Sí. que de repente, Sí. en vez de tomarse el desayuno ellas tranquilas, no pudieron porque se le tenían que hacer al marido, porque el marido no era capaz de calentarse la leche en el microondas. No sé, por ejemplo. Entonces, claro, a eso voy, que cuando las conductas terminan siendo exageradas en un contexto que no da que sea así. Y puede ser también falta de cariño en la niñez que haga que estas personas, o estas mujeres, sobreprotejan demasiado a los vínculos a futuro. Y sí, en esa necesidad de control y dejarlos contentos, también sin quererlo hay una manera de sobreprotección y de absorción del otro. Es tipo, como no fueron conmigo, quiero hacer con los demás. Podría ser como un pensamiento. Sí, porque acá se da por ambas, ¿no? O sea, es como vos decías, a veces es por un exceso de amor o por una falta. Porque la ausencia se siente, pero también la sobreprotección también se siente. Entonces,
ya te digo, por exceso o por deficiencia, el tema termina siendo complejo y uno a veces termina teniendo conductas que no son muy saludables. Lo que es seguro es que crea inseguridad en los dos. Claro, por supuesto. Casos. Y esta hambre de amor, por así decirlo, también. No existe una edad definida en donde aparece este síndrome, pero usualmente aparece en los últimos años de la adolescencia, cuando hay características de la personalidad más delineadas y ya se pueden ir observando los primeros rasgos que van delatando a la Wendy, digamos. Delatando a la Wendy. Salió como muy... En muchas ocasiones, a veces estas chicas Wendy van a consulta, pero no porque les parezca que está mal esto de ayudar al otro, sino porque en realidad se pueden llegar a sentir poco queridas o poco apreciadas. No vienen en sí por el problema, sino capaz que por de repente pues se sienten culpables por no haber no llegado a hacer lo que querían. No sé si me explico, ¿no? Uh-huh. Sí. Por eso, como que se sienten frustradas. Frustradas es la palabra. Bueno, la superación de este síndrome tiene que ver mucho con aprender a reconocer que estas conductas en realidad no son saludables. Pues la persona está absolutamente convencida de que está buenísimo vivir para los demás y estar todo el tiempo pendiente del deseo del otro. Pero no se dan cuenta que el exceso en realidad termina siendo algo negativo. Claro, yo me imagino a esas madres también, Wendy's, como súper absorbentes, obsesivas con los hijos, ¿no? Claro, que los chiquilines pobres se quieren salir matar. Corriendo. Sí, más o menos. Bueno, estas chicas tienen que reconocer sus propios miedos y a partir de ahí aprender a procurar su propio sitio en la relación. O sea, tienen que encontrar su lugar. Ellas también existen. Tienen que darse ese permiso para ser, para disfrutar y para pensar también en ellas mismas y ponerse en primer lugar, que es absolutamente necesario. Y además, ojo con esto, porque estos rasgos y características me suena a mí que pueden llegar a caer en relaciones de dependencia y también violentas. A veces. ¿No? Claro, porque esta capacidad de tolerar tanta cosa hace que, no sé, por ahí la otra persona ya también que se dé que tenga una personalidad con tendencia agresiva o violenta, y bueno, ahí puede ser más como complicada, que digamos, la cosa. Están Claro. en el lugar de riesgo. Exactamente. Sí, están expuestas a ese tipo de situaciones. Claro, en esa bondad absoluta y exagerada terminan metiéndose en ligas. Entonces, como les decía, tienen que aprender a respetarse a sí mismas, tratar de ser más flexibles, entender que el otro no necesariamente va a hacer todo lo que ella diga y como lo diga, porque a veces también son posesivas en ese sentido, como ellas creen que saben lo que es lo mejor para el otro, de repente se tratan de imponerse o se meten en lugares donde no les corresponde. ¿Qué hacemos en terapia cuando estamos con una chica Wendy? Tratamos de establecer relaciones equitativas con las personas. A lo que voy es, tratamos de hacer que esta persona trate en su vida de generar relaciones más igualitarias, más positivas, que pueda aprender a escuchar los problemas de las otras, pero sin necesariamente llegarse a sentir obligados a resolverlos. También hay que trabajar mucho en lo que es la autoestima personal, a poner límites. O sea, es como una especie de ejercicio. Sí, ¿no? que se van a ir incrementando a lo largo del tiempo, a medida de complejidad. Como volver a aprender, ¿no? Básicamente que la persona aprenda a protegerse, aprenda a ponerse en primer lugar. Todas estas pautas que les estábamos comentando, ¿para qué sirven? Para prevenir y superar este trastorno. La conducta de cualquier Wendy está basada en el miedo al rechazo personal. Hay como un complejo de inferioridad, esa necesidad absoluta de agradar a todo el mundo. Así que estas conductas más asertivas, o sea, estas conductas donde uno puede aprender a negociar con el otro, a aprender a dialogar, a estar más seguro de sí mismo, son absolutamente importantes a la hora de tener una comunicación sana en todos nuestros vínculos. Por eso también son conductas que uno trabaja mucho en terapia. El síndrome de Wendy a veces es difícil de detectar, porque estas conductas, como les digo, a veces parecen
interesantes, parecen positivas, esto de siempre estar ayudando a los demás. Pero ya les digo, se va de las manos. Bueno, ahora sí, vamos a la pausa. Después vamos a seguir con algunos síntomas más que se generan en las chicas Wendy. Las chicas Wendy, vamos a hablar del miedo, el compromiso. Y no nos podemos perder el análisis psicológico de la historia de Peter Pan y Wendy. También. Ya volvemos con más El Club de los Optimistas. There's no alternative.